Muy buenas noches, estimada docente Margarita Carbo, estimados compañeros. En esta noche vamos a realizar un conversatorio del tema de derechos y obligaciones del consumidor. Pues bien, vamos a realizar una pequeña introducción tratando de explicar los fundamentos legales y el objetivo de la ley. ¿Sí? En este sentido lo vamos a hablar de una forma un poco más fundamental para que todos podamos entender que los derechos y obligaciones del consumidor, según la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, lo promulga en el 2013 y que esta ley garantiza la protección de quienes adquieren productos y servicios, ¿no? Vamos a fundamentar la ley de la siguiente manera. Vamos a explicar el objetivo y lo vamos a hacer un poco, vamos a profundizar con unas preguntas. En este caso, vamos a preguntar cuál sería el fundamento legal de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Y lo vamos a decir de forma que la norma de orden público y de interés social es fundamental y principal porque su propósito es proteger al consumidor frente a posibles abusos en el mercado y también así asegurar el equilibrio justo entre los consumidores y los proveedores. Una interrogante que nos planteamos también sería, ¿cuál es el objetivo de la ley según el artículo 1? Pues bien, el objetivo no es más que normar las relaciones del consumo, promover el conocimiento y defensa de los derechos del consumidor y garantizar así una equidad, una seguridad jurídica en las transacciones comerciales dentro de los países. Como derechos de los consumidores nos planteamos que cuáles serían los principios reconocidos para esta ley. Sería primero la protección a la vida, salud y la seguridad, porque los productos y los servicios deben siempre ser asegurados y no presentar riesgos indebidos. También tenemos el acceso a la información adecuada, esto para que los consumidores tengan derecho a recibir información clara, veraz y detallada sobre los productos y servicios que ofrecen las empresas. Como una elección libre, tenemos que ellos pueden escoger entre diversos bienes y servicios, ya que esto va a asegurar la calidad y los precios competitivos. Como la protección de la contratación pública engañosa, esto hace que se prohíban las prácticas que sean fraudulentas o engañosas en las ofertas. También tenemos la protección contra la publicidad engañosa. Perdón, ya hablé de eso. La preparación e indemnización. Esto en caso de defectos, ¿no? Que ya que tienen derecho a reclamar reparación, reposición o una compensación. Como las obligaciones del consumidor serían que, así como existen derechos, ¿qué obligaciones tendría el consumidor? En este caso, el consumidor tenía un consumo responsable. Esto que es usar los productos de forma racional, cuidando la salud propia de ellos mismos y también del medio ambiente. También tenemos que ellos pueden acceder a una información consciente, ¿sí? Es que siempre deben informarse correctamente sobre lo que van a adquirir y que cumpla con los acuerdos pactados en este caso. Y respecto a la normativa, es que siempre tengan que acatar las leyes vigentes en el ámbito del consumo, en el aspectos preliminares y con el contexto de que cada quien debe reconocer que los consumidores son vulnerables frente a proveedores. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que siempre van a requerir una protección especial, además que deben de basarse en los principios constitucionales y tratados internacionales, estableciendo mecanismos para resolver también reclamos, sancionar incumplimientos, ya que esto asegura así una transparencia justa en el comercio. Por entenderlo mejor, en un resumen, vamos a decir que los derechos y obligaciones de los consumidores son protegidos por la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, ya que fortalecen la confianza en el mercado y generan relaciones comerciales éticas y seguras, que el consumidor siempre va a estar informado y va a ser responsable para consumir lo que exista en el mercado. Bien, dando continuidad a lo que ha expresado el compañero, vamos a extraer palabras claves o definiciones claves sobre lo que es
en este caso, el derecho y deberes de los consumidores, y que más adelante también van a afianzar los compañeros. Bien, como primer punto tenemos que definir la relación entre esta actividad productiva y financiera entre el consumidor y el proveedor. En primer lugar, el consumidor es toda persona natural o jurídica que se considera el destinatario final. Es la persona que adquiere, utiliza, disfruta de bienes, servicios o recibe ofertas relacionadas con los mismos. Mientras tanto, el proveedor también es considerada la persona natural o jurídica, ya sea pública o privada, quien realiza las actividades de producción, fabricación, importación, distribución, alquiler o comercialización de bienes y servicios, destinados, por supuesto, a los consumidores. Dentro de esta relación, generalmente existe como una especie de contrato de adhesión, en la que eh, por el tipo de relación, eh, se establece una serie de cláusulas, podrían denominarse unilaterales, sin que en este caso el consumidor tenga la posibilidad de discutir o modificar su contenido, solo aceptando en forma unilateral este tipo de contrato. Y ya vamos a ver más adelante por qué razón. Ahora bien, también encontramos aquí el procedimiento. El procedimiento, como toda actividad, es un conjunto de pasos y acciones establecidas por la normativa, en este caso la ley del consumidor, para hacer valer los derechos del mismo. Y también sirve para aplicar sanciones o resolver controversias entre las partes, es decir, entre el proveedor y el consumidor. Ahora, el compañero nos habló de términos claves como, por ejemplo, que existen derechos y también obligaciones en este campo. Por ejemplo, podemos decir que una de las situaciones que comúnmente concurren en este caso tiene que ver con la publicidad. Sabemos que la publicidad es una comunicación comercial o una propaganda dirigida especialmente al consumidor. Esta publicidad es emitida por el proveedor, quien tiene la obligación en este caso de emitir datos, instrucciones, indicaciones, advertencias que el proveedor está obligado a suministrar para que en este caso el consumidor tome una decisión informada sobre el producto que va a adquirir o el producto que va a comprar. Entonces, tomando referencia nuevamente el tema de la publicidad, encontramos aquella que es engañosa. Entonces, esta se considera la modalidad de comunicación comercial cuya información es total o parcialmente contraria a las condiciones reales o a la adquisición, induciendo especialmente al error o a la confusión al consumidor. Esto se da mediante una serie de, como se dijo ya, de publicidad que tiene que ver con textos, imágenes, sonidos y descripciones que generalmente no están relacionadas con el producto real o con las descripciones reales del producto que se quiere proveer. Ahora, esta publicidad también puede considerarse abusiva. ¿Cuándo es abusiva? Cuando tiene mensajes subliminales, cuando explota o induce al miedo, a la vulnerabilidad, especialmente de ciertos grupos, como por ejemplo niños. Bien, ahora, dentro de este campo también encontramos que de los derechos del consumidor existe el término de devolución, que tiene que ver con la facultad que tiene el consumidor para devolver o cambiar un bien o servicio en los plazos estipulados por la ley. Cuando éste no satisface o incumpla con las expectativas, siempre que la venta no haya sido cumplida. Entonces, el siguiente término del cual vamos a hablar es de la sanción. Las sanciones que más adelante van a ser ampliadas. Entonces, la sanción es la medida o penalidad que es establecida por la autoridad correspondiente en caso de incumplimiento de la ley o de las obligaciones del proveedor. Generalmente está destinada a sancionar las conductas ilícitas o contrarias a las normativas de protección del consumidor. Siga, compañero. Muchas gracias, Angie. A continuación tenemos un aspecto asociado a los derechos fundamentales del consumidor. Para esto, pues en el Ecuador se expresa que los derechos fundamentales del consumidor están garantizados en dos aspectos. El primero, que es la Constitución de la República del Ecuador, la cual fue reformada en el 2008,
y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Estos derechos buscan proteger a las personas en la calidad de consumidores y en los usuarios en cuanto a los bienes y servicios que estos adquieren o venden, tanto sean públicos o privados. Dentro del marco legal normativo, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 52 garantiza que los derechos de las personas a disponer de bienes y servicios de óptima calidad. Por ende, pues esta información debe ser adecuada y con un derecho a la reparación. Por su lado, la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor pues establece que los mecanismos legales para hacer efectivos estos derechos. Existe una clasificación con respecto a los derechos fundamentales del consumidor, los cuales tienen una clasificación bastante larga, los cuales los voy a detallar. El primer derecho es el derecho a la protección de la salud y la seguridad. Este derecho establece que los productos y los servicios no deben representar riesgos para la vida de las personas, ni para la salud, ni la integridad física del consumidor. Por ello se prohíbe la venta de productos peligrosos o que estén en mal estado. Otro de los derechos es el derecho a la información clara, veraz y completa, puesto que de acuerdo a este derecho, pues se expresa que el consumidor debe recibir información precisa sobre las características del producto o del servicio, el precio total a pagar, las condiciones de uso, el riesgo y las advertencias. Y también debe de tener garantías del producto que está comprando. También está el derecho a la protección. Este se enmarca en los intereses económicos que se garantiza la protección contra la publicidad engañosa, como lo mencionaron hace rato, o abusiva, y también prohíbe eh, la cláusula abusiva en cuanto a contratos, puesto que se fomenta el derecho a recibir facturas claras y sin cargos ocultos. Otro de los derechos que también se consideran en este aspecto son los derechos a la educación y orientación, ya que se expresa que con respeto al acceso de programas de la información sobre los derechos y deberes del consumidor, las campañas públicas y sobre todo la concientización. Por otra parte, está el derecho a la reparación y a la compensación, puesto que si el producto o el servicio viene defectuoso, el consumidor tiene derecho primero a una reparación gratuita, a la reposición, a la reducción del precio e incluso la devolución del dinero. También se encuentra el derecho a ser escuchado y a reclamar. Los derechos pueden representar como quejas o reclamos ante un proveedor o ante una autoridad. Esto es un acceso a mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de sus derechos. Por otra parte, está el derecho a la protección contra las prácticas abusivas, que se prohíbe la discriminación o el trato desigual. Hay una prohibición de las ventas atadas a condiciones impuestas y también injustificadas. Y finalmente está el derecho a un trato justo y digno, el cual se enfrasca en un trato respetuoso y no discriminatorio, tanto para los proveedores como para los consumidores, puesto que este derecho se basa en las condiciones equitativas de contratación. Eso es respecto a los derechos fundamentales. Doy paso a la siguiente compañera. Muchísimas gracias, compañera Angie. Pues yo en esta noche, como hemos estado hablando acerca de las obligaciones y derechos del consumidor, yo voy a hablarles acerca de las obligaciones que tiene el consumidor. Como bien lo dijo la compañera, pues los derechos y obligaciones del consumidor están reconocidos tanto en nuestra norma constitucional y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Como todos conocemos, pues nuestra norma constitucional establece que los ciudadanos no solo somos sujetos de derecho, nos establece como sujetos de derechos y obligaciones. Esto pues lo que busca es equilibrar las interacciones entre consumidor y proveedor. Las obligaciones como consumidores pues nos permiten que como ciudadanos tengamos un comportamiento responsable e informado hacia el proveedor de servicio o hacia el proveedor de cualquier producto que vayamos a consumir. Por su parte, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su artículo 5, establece cuáles son las obligaciones que tiene el consumidor. Y esta dice, pues, en, proporcionar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios. Esto es evitar el consumo excesivo, priorizar productos o servicios útiles en vez de irnos por productos de la moda o que puedan afectar nuestra salud.
En dos, preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de bienes o servicios que pudieran resultar peligrosos en ese sentido. Por ejemplo, preferir productos que no afecten el ambiente, como productos contaminantes, optar por productos que vengan en envases reciclables. Tres, evitar cualquier riesgo que pueda afectar la salud y la vida, así como los demás por el consumo de bienes o servicios. Por ejemplo, verificando advertencias o contraindicaciones en los productos o bienes, así también las fechas de caducidad. Cuatro, informarse responsablemente acerca de las condiciones de usos de los bienes o servicios que nos están ofreciendo. Esto es, pues, obtener pleno conocimiento sobre las garantías, condiciones de devoluciones, métodos de pago o cualquier otra información necesaria para el consumo o uso responsable de cualquier otro producto. Esto en concordancia con lo que establece el capítulo 5 de la Ley Orgánica del Consumidor acerca de las obligaciones del proveedor, porque las obligaciones del consumidor pues deben concordar con aquellas obligaciones que también tiene el proveedor, pues, de satisfacer y de entregar de una manera responsable toda información que sea relevante para el consumidor, principalmente cuando existen garantías de devolución o de cualquier otro tipo acerca de un producto que se vaya a adquirir. Los ciudadanos también, en la ley se establece en el artículo 61 que pueden crear asociaciones para promocionar sus derechos. No solo para promocionar los derechos, sino también asimismo para conocer cuáles son las obligaciones que tienen ellos respecto a lo que se consume, a los productos consumibles. Así le doy paso a mi compañera Jessica. Gracias, compañera. Como lo acaban de mencionar ya los compañeros, en esta ocasión yo voy a hablar sobre la protección del consumidor frente a prácticas publicitarias y comerciales indebidas. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en Ecuador garantiza la transparencia, seguridad y equidad en el mercado, protegiendo a los consumidores contra prácticas publicitarias y engañosas, abusivas o coercitivas. Esta norma de orden público busca asegurar relaciones justas entre consumidores y proveedores, promoviendo información clara y veraz para decisiones informadas. Entre los derechos del consumidor en este ámbito destaca protección frente a la publicidad engañosa o abusiva. También tenemos acceso a información clara, veraz, oportuna y completa. También tenemos trato transparente y no discriminatorio, educación para un consumo responsable y acceso a mecanismos de tutela y reparación frente a abusos publicitarios. Asimismo, los consumidores tienen la obligación de ejercer un consumo racional, informarse adecuadamente y denunciar prácticas ilícitas. Dado que existe una asimetría informativa entre proveedores y consumidores, se refuerza la protección del consumidor como sujeto vulnerable. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor también contempla la implementación del libro de reclamos en el establecimiento como vía efectiva para presentar quejas relacionadas con publicidad o condiciones del producto o servicio. Le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, estimados compañeros. Bien, para cerrar este conversatorio, esta exposición, podemos abordar el tema de cómo evitar la mala información y dónde acudir cuando no se recibe el servicio de calidad. Bueno, sabemos que actualmente el mercado competitivo, el marketing y publicidad juegan un papel crucial, pero este debe hacerlo de manera honesta y muy respetuosa con los derechos del consumidor. Sabemos que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es muy clara al respecto de la prohibición de cualquier tipo de publicidad que pueda inducir a un error o un engaño, como por ejemplo la manipulación de información sobre el origen de un producto determinado, sus verdaderos beneficios, su costo final,
los cuales deben incluir todos los impuestos y recargos al consumidor para que éste tenga una visión general de qué es lo que va a pagar en sí. Para que la información sea verdadera y útil y no cause confusión, es imperativo que los datos técnicos y fácticos y científicos que respaldan el mensaje publicitario estén siempre disponibles para que el usuario lo pueda comprobar. Como por ejemplo, hay empresas que promocionan bebidas 100% naturales, según milagrosas, para la salud, pero que en realidad contienen aditivos artificiales y sus supuestos beneficios no tienen sustento científico. Se estaría hablando de un claro proceso de publicidad engañosa, en la cual afecta directamente al derecho del consumidor y a la información adecuada, veraz, clara y oportuna. Cuando un consumidor se encuentra en una situación donde un servicio no cumple con la calidad prometida o la información recibida no concuerda con la realidad, el consumidor debe invocar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en su artículo 4, donde éste garantiza el derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios derivados de la deficiencia o la mala calidad de los bienes y servicios. Este además ampara el derecho de acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de los derechos e intereses legítimos, que conducen a la adecuada preservación, sanción u oportuna reparación, como por ejemplo, yo voy a comprar un electrodoméstico recién comprado nuevo, este presenta fallas de fábrica. En la publicidad no se menciona y en este caso el vendedor oculta la información. ¿Qué tiene que hacer el consumidor? Tiene que, en este caso, exigir la reparación, la reposición del bien e incluso la rescisión del contrato si se estableció un contrato por un servicio. Además, es posible en este caso exigir la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Es también importante reconocer que las empresas y establecimientos tienen la obligación de mantener un libro de reclamos, en este caso para poder informar los respectivos perjuicios que pueda estar cometiendo esta empresa que vende servicio o en este caso algún tipo de artículo, ¿no? También podemos ver que es valioso dejar constancia de las inconformidades en este documento. Bueno, en nuestro país también existen entidades como por la Defensoría del Pueblo, que es el primer puntal de contacto con muchos consumidores para buscar hacer valer sus derechos, brindando un poco de respaldo crucial en el aspecto de la justicia, equidad, relaciones en el consumo. Pero nosotros sabemos que muchos de estos procesos al momento de llegar a la Defensoría del Pueblo se pierden y no son efectivos, ¿no? Por lo tanto, también cuando estamos hablando de publicidad engañosa que afecta a la competencia e involucre prácticas desleales entre proveedores, por ejemplo, uno se pelea con otro por mejores productos o aplicando publicidad engañosa, el consumidor tiene el deber de acudir a la Superintendencia de Control del Mercado, el cual tiene la facultad de investigar y sancionar este tipo de conductas que distorsionan el mercado y afectan a los derechos del consumidor. Estimados compañeros, muchas gracias.